agradecer la puntualidad y el mérito de eso. Vamos a iniciar también para que tú te puedas ir a dormir. Sí, bueno, acá está oscureciendo a las 10 de la noche, todavía son las 7 de la tarde en realidad. Ah, ok. Sí, la verdad. Bueno, ¿cómo han coordinado la dinámica? ¿Presentas tú primero? Sí, yo voy a empezar con las generalidades de la investigación y después presentamos los resultados. Rosa va a presentar los resultados sobre Ayacucho, yo presento los de Tacna, Ayacucho rural y Tacna rural, y después las conclusiones las presentamos ambas. Y recomendaciones, cerramos con recomendaciones. Excelente, Mayita, entonces dale, te escuchamos. Ya, bueno, esta investigación está llegando a su fin. En realidad tenemos ya un informe preliminar de 60 páginas y a partir de la página 18 están los resultados de investigación, ¿no? Y antes está el proyecto mismo de investigación y quisiera agradecer al equipo conformado por Rosa Alonso, Olga Bardales y también quiero agradecer a Marita Palacios, que colaboró con el proyecto de investigación. En realidad esto surgió bajo una iniciativa en diálogo con la Universidad UCA de El Salvador, donde Rosa Alonso colaboraba, y luego con ellos tuvimos varias conversaciones por Skype para tener proyectos en común que apuntaron un poco a trabajar el tema de la didáctica multigrado. Finalmente le pusimos prácticas pedagógicas a lo que vamos a ver ahora y contrastamos los discursos con las prácticas, desde una mirada de construcción social de la realidad, donde en las narrativas de las entrevistas se recogen los discursos o lo que las docentes apuntan a sus creencias, las actitudes frente a, y por otro lado lo contrastamos con las prácticas pedagógicas que encontramos en las regiones de Tacna y Ayacucho frente a la diversidad estudiantil de aulas multigrado de primaria. Y cuando hablamos de diversidad, bueno, partimos de algunos elementos de diversidad que vamos a ver en el marco referencial, que también han sido, este marco referencial ha sido alimentado por lo que encontramos también en las evidencias que recogimos, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. El problema de investigación lo recogimos de Rodríguez, que trabajó también con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con la Facultad de Educación, que muchas veces el maestro simplifica la complejidad presente en el aula multigrado. Si nosotros atendemos a los discursos y atendemos a la diversidad, en realidad la diversidad también se da en aulas monogrado, pero en las aulas multigrado, como ustedes saben, existe más de un grado en el aula y hay mucha complejidad que atender por parte del docente o la docente. Y por otro lado, recogimos también esta idea de que existe una didáctica multigrado de Bustos y que se trata de ver si el maestro utiliza esta didáctica o no. Como sabemos, en nuestro país tiene pocos años el curso de estrategias multigrado en la formación inicial docente. Y algo se ha trabajado, vamos a ver cómo los docentes que hemos visitado ya tratan alguna didáctica, de pronto no es la mejor didáctica, pero sí ya tienen una didáctica multigrado construyéndose. Pero bueno, el problema de investigación era básicamente centrado en esto, y hemos puesto solamente el objetivo general y la pregunta general de la investigación, que como ven es analizar la coherencia entre los discursos y las prácticas pedagógicas de los docentes frente a la diversidad de sus estudiantes en aulas multigrado en el área de comunicación. ¿Por qué trabajamos el área de comunicación? Porque
consideramos que los procesos relacionados o relativos a la literacidad son muy importantes para el desarrollo del pensamiento crítico. Tomamos a Freire para esto, ¿no? Y la pregunta de investigación, en línea con el objetivo de investigación, es cómo se da la coherencia entre los discursos y las prácticas pedagógicas de los docentes frente a la diversidad de sus estudiantes en aulas multigrado del nivel primaria en el área de comunicación. Tuvimos una conversación con los profesores de la UCA, en realidad, si debíamos de trabajar los primeros grados o todos los grados del nivel primaria. Teníamos claro que queríamos trabajar con la primaria. Y finalmente abrimos el espectro a que se trabaje porque en un momento habíamos pensado en trabajar con los primeros grados, pero luego dijimos, vamos a trabajar con los grados del primero al sexto. Y eso hicimos y nos concentramos en trabajar el área de comunicación. Y bueno, vamos a seguir. En el marco referencial tenemos, por ejemplo, a estudios sobre la diversidad y la escuela multigrado en el Perú, que no son muchos, pero hay algunos de Ames, Zapata, Ames y otros, Zapata, también Zapata con la Universidad Peruano Cayetano Heredia, y yo hice algo con UNICEF el año 2000, y después he trabajado también el tema, por ejemplo, hice un trabajo para GRADE. Entonces, los conceptos claves son el hecho de las instituciones educativas multigrado, que tienen más de un grado en el aula, los discursos y las prácticas, que vamos a ver hasta qué punto se interrelacionan o no, y la diversidad desde el punto de vista cultural, de género, etaria y de niveles de avance. De hecho, esta diversidad, bueno, se vio también como eran en el caso de Ayacucho, escuelas bilingües, también se vio algo de la diversidad lingüística. Para el caso de Tacna, sí eran escuelas monolingües en castellano. Y se trabajó con un documento de UNESCO que Marita Palacios nos proporcionó sobre la diversidad y allí el vector de la pertinencia y el vector de la convivencia. En la pertinencia se trabajaba la identidad cultural y también los saberes previos. Y en el vector de la convivencia se trabajó el tema sobre todo relacionado a la diversidad de género. Y cuando decimos diversidad de género, no profundizamos en si existía o no diversos géneros, sino lo que vimos sobre todo fue la atención igualitaria entre niños y niñas, ¿no? Que se permita, por ejemplo, a las niñas participar, al igual que a los niños en la clase, o que los roles de género no sean tradicionales en el sentido que la limpieza solo recaiga sobre las niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos la diversidad de género a partir de lo que el currículum actual reconoce como equidad o igualdad de género, ¿no? Y en la metodología es un enfoque cualitativo, es un estudio de casos de docentes. Fueron 8 docentes, 4 docentes de Tacna Rural y 4 docentes de Ayacucho Rural. En Tacna se trabajó en un distrito, 2 escuelas, y en Ayacucho se trabajaron 4 escuelas y 2 distritos. En realidad, se recogieron observaciones que fueron participantes, observadoras como no participantes, o participantes como observadoras solamente, en el sentido que no se irrumpió en los procesos de enseñanza-aprendizaje, solamente participamos pasivamente en un rincón de la clase, observando la clase, y llenamos el cuaderno de campo, también grabamos las clases, y también se realizaron 2 entrevistas, por lo menos una entrevista por docente, y también, en mi caso, encontré a 2 acompañantes pedagógicos en aula, y también fueron entrevistados, ¿no? Ya vamos a ver un poco
esta labor de los acompañantes pedagógicos en el aula. Entonces, en un inicio se quería trabajar con docentes que cuyos alumnos hayan tenido unos buenos resultados, sobre el 80% en comprensión lectora en la Evaluación Censal de Educación 2016. De hecho, como encontramos muchos docentes contratados, esto había cambiado en el sentido que las escuelas que queríamos visitar originalmente, por ejemplo, había docentes que estaban este año o el año pasado en aulas monogrado y no en aulas multigrado. Entonces, abrimos el espectro para también docentes reconocidos como buenos por la UGEL, ¿no? Y visitamos esas escuelas y también entrevistamos y observamos aulas de estos otros docentes en la misma escuela, ¿no? De hecho, usamos seudónimos porque en investigación cualitativa es importante usar seudónimos tanto para las escuelas, las comunidades o centros poblados, e inclusive los distritos, ahora que en el campo hay cada vez menos escuelas para que no sean fácilmente identificables las escuelas, y fue un compromiso también que tuvimos con el Ministerio de Educación cuando nos dio información sobre la ESE 2016. Bien, entonces vamos a ver los resultados. Y empezamos con Tacna, el tema de la diversidad. De hecho que, tanto en el discurso como en la práctica de las docentes, se veía que reconocían una diversidad en grados y también que practicaban, por ejemplo, lo que es una atención simultánea y diferenciada, ¿no? Que Zapata las define. Inclusive practicaban también dentro de la diferenciada la atención directa e indirecta, ¿no? La indirecta con material como cuadernos de trabajo o fichas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo que es nivel de avance, todavía las docentes en Tacna no tienen esta idea de la diversidad que responda al nivel de avance, en el sentido que claramente establecen que hay una diversidad por grados y que está subsumida también allí la diversidad en edades, ¿no? Porque no encontramos extra edad en Tacna o edad prematura de los estudiantes y las estudiantes. Hay un caso de una niña fronteriza, sí que encontramos, que ya sería una diversidad en términos de capacidades o atención a las discapacidades existentes, ¿no? Que entonces la docente trabajaba con ella a nivel diferenciada y también le entregaba materiales, le entregó un pupiletras, por ejemplo, para que ella lo desarrolle, estando la niña en tercer grado. Los docentes eran un poco abiertos en el sentido de que le habían hecho aprobar los grados, pero ella trabajaba como si estuviera en primer grado, en una aula de tercer y cuarto grado. Entonces, la docente me dijo que era por un apoyo que había recibido del acompañante pedagógico. Ahora, la diversidad de género, sí hay exposiciones de niñas y niños como relatores, tanto niñas como niños hacen de relatores después del trabajo grupal, pero siempre hay esta idea de primero al varoncito, o por ejemplo también un lenguaje no inclusivo, que solamente habla de los niños y no de los niños y las niñas, ¿no? En términos de diversidad cultural, como lo define UNESCO en su documento del 2005, y se trabajó la identidad cultural a partir del calendario comunal. Por ejemplo, una docente que había
que visualicé papelotes sobre una fiesta tradicional, la fiesta local, y que sí había sido incorporado en el trabajo de la lectoescritura, ¿no? Ahora, la diversidad cultural, como lo define UNESCO, en el sentido de